Buenos días, Centro Familiar Vida. Me da gusto poder llegar hasta tu casa en esta mañana y poder compartir y poder escudriñar juntos la palabra de Dios. Espero que esta semana que has tenido haya sido una llena de bendición, a pesar de los diferentes cambios que hemos estado enfrentando, de que cada día hay una nueva cosa que sucede, que vemos en las noticias, que vemos en la familia, que nos llegan mensajes de cosas que están cambiando. Aún así, el Dios que servimos nunca cambia. Y durante la semana he tenido la oportunidad de charlar con algunos amigos, familiares, pastores, gente que está en el ministerio, gente que tiene familia así como yo. Y la verdad que estamos enfrentando nuevos retos, nuevos desafíos y nuevas, ¿qué puedo decir? Situaciones que nos exigen más que nunca el vivir de una manera sabia. La semana pasada compartía con ustedes tomando decisiones que honran a Dios, y qué importante es que como hijos de Dios podamos nosotros seguir viviendo de una manera que lo agrada completamente a Él, una vida en la cual no somos nosotros mismos el eje o el centro de nuestra existencia, sino es Dios mismo. Creo que cuando llegamos a esa conclusión que Él es el centro de nuestra vida, podemos vivir una vida libre de las presiones que las demás personas enfrentan. Y ese es mi deseo esta mañana, que al escudriñar la palabra de Dios podamos llegar a esa convicción, que podamos forjar ese carácter, esa confianza. Es lo cual te quiero compartir en esta mañana. Pero antes de hacerlo, yo quiero que sea su Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Mi sabiduría no es suficientemente buena como para ayudarte. Dependemos de la sabiduría de Dios y de la guianza de su Espíritu Santo. ¿Y por qué no oramos en este momento y le entregamos al Señor esos minutos que vamos a estar juntos escudriñando su palabra? Padre, me acerco a ti, Señor, en humildad, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y que en esta mañana, Señor, después de escudriñar tu palabra, después de meditar en ella, podamos llegar a la conclusión que tenemos que confiar en ti. Semana pasada, Señor, vimos que teníamos que tomar decisiones que te honren a ti. Y uno de los factores más importantes es confiar en ti. Pero en esta mañana, Señor, queremos adentrarnos más en tu palabra y aprender lo importante que tus mandamientos son para nosotros, para poder forjar esa confianza que nos nutre y alimenta, Señor, para poder seguir navegando las vicisitudes de nuestra vida. Entrego este momento, Espíritu Santo, para que seas tú quien nos enseñe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice, quiero que abras tu Biblia conmigo en Proverbios capítulo 3, Proverbios 3. Vamos a tomar unos minutos para hablar del versículo 1 al 10. Y dice así la palabra de Dios: Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado, guarda mis mandatos en tu corazón. Si lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas a tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Versículo 6. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Esta mañana, mi amado, yo quiero hablar contigo acerca de confiar en Dios. Y no solamente de confiar en Dios, pero que Dios pueda confiar en nosotros. Y cómo esta relación, cuál es el factor o qué es lo que fortalece esta relación en que nosotros podamos confiar en Dios y que Dios confíe en nosotros, y cuál es lo que une esta simbiosis o esta relación en nuestra vida. Hay dos preguntas que yo quisiera formularte esta mañana. ¿Cómo podemos? Y yo creo que todos los cristianos, todo ser humano
que ha tenido un encuentro con Dios se hace esta pregunta: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Pregunta número 1. Y pregunta número 2, ¿cómo puedo, una vez que conozco la voluntad de Dios, llevarla a cabo en mi vida de una manera que sea de gloria para Dios y que su fruto tenga una vida que es una vida plena, una vida llena de satisfacción? Y en esta mañana yo quiero que esa sea la tesis de esta enseñanza, que sea lo que nos ayuda a mantenernos en curso en lo que vamos a estudiar brevemente en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios y cómo puedo llevar a cabo la voluntad de Dios en mi vida de una manera que lo glorifique a Él y de una manera que yo pueda vivir una vida plena, una vida gozosa y una vida en la cual yo diga: Señor, gracias por cada día que me levanto? Vamos a comenzar de nuevo en el capítulo 3 y versículo 1. Dice: Hijo mío, nunca olvides. Y si tú tienes una pluma ahí, subraya la frase nunca olvides. Y la siguiente frase dice: guarda mis mandatos en tu corazón. El autor de Proverbios está haciéndonos una invitación a que tengamos una obediencia total a la palabra de Dios. Amado, para que tú aprendas, escucha esto, a conocer la voluntad de Dios, antes de poder llegar a conocerla, debe de haber en tu corazón una disposición de obedecer a Dios. ¿Cuál es el secreto para poder descubrir qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Comienza con una predisposición de obedecer lo que Dios tenga que decirnos. He tenido quizá cientos de entrevistas o de charlas con gente, con jóvenes, con familias que me preguntan: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Y siempre trato de responder a su pregunta con una pregunta: si Dios te dijera exactamente lo que debes hacer, ¿estás dispuesto a obedecerlo? Creo que ese es el factor que produce un punto de cambio en nuestra vida para poder conocer la voluntad de Dios. El decidir de antemano que vamos a obedecer, sea lo que sea. Porque cuando nosotros, mi amado, tenemos esa predisposición para obedecerlo, entonces podemos llegar a la verdad que se encuentra en el versículo 2. Y dice así: si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Cuando nosotros, mi amado, podemos entender el mandamiento de Dios y conocer su voluntad escondida en esos mandamientos, el autor de los Proverbios dice: si así lo haces, no es cuestión, lo dije la semana pasada, de solamente conocer, es cuestión de hacer. ¿Recuerdas que te mencionaba también la semana pasada cuando Jesús se sentó a lavar los pies de los discípulos, que les dijo: si hacen estas cosas, no solamente si las conocen, no solamente si sabemos que debemos servir al prójimo, pero si realmente lo servimos, si hacemos el ejemplo de Jesús, hay una bendición escondida en el obedecer sus mandamientos. El autor de los Proverbios dice exactamente lo mismo. Si así lo haces, mira la bendición. Dice: vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Hagamos una pausa. ¿Has practicado con tu hijo adolescente? ¿Has practicado con ese cónyuge que no quiere servir a Dios? ¿Con aquel compañero de trabajo que se mantiene alejado de las cosas de Dios, aunque conoce de las cosas de Dios? ¿Te has dado cuenta que por lo regular ese joven dice: todo me aburre, nada me satisface? Hay un secreto, mi amado, en una vida satisfecha y una vida plena, y es cuando hacemos y cumplimos los mandamientos de Dios. Hay un secreto en todo aquel que se acerca a escuchar sabiduría de Dios, y que me encanta el capítulo 2, y lo puedes apuntar esta mañana, o si lo tienes ahí en la mano, el capítulo 2 de Proverbios, Proverbios 2, versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente, comienza con esta frase, dice: afina tus oídos a la sabiduría. Cuando nosotros, mi amado, tomamos el tiempo para apagar el switch de todas aquellas cosas que nos distraen, de todas aquellas cosas que compiten con por la atención que nosotros le damos a la sabiduría de Dios, y podemos
tener ese enfoque láser en su sabiduría, mi amado, podemos entender que cuando hacemos los mandamientos de Dios, hay una vida plena, hay una vida satisfecha. Yo te puedo garantizar, te lo puedo garantizar, y si no te devolvemos tu dinero, que cuando tú encuentras a un joven que tiene una vida satisfecha y una vida plena en Cristo, es porque ha afinado sus oídos a la sabiduría y está viviendo en acorde con los mandamientos de la palabra de Dios. Seguimos leyendo el versículo 3 y el versículo 4 y dice: nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. En la Reina Valera la palabra son la misericordia y la verdad. Dice: átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio, escríbelas en lo profundo de tu corazón, entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Son dos cosas, el tener el favor de Dios y el tener el favor de la gente es algo que el dinero no puede comprar. Hay gente rica que yo conozco que en ningún lugar cae bien. Hay gente bien acomodada que no tiene buena reputación. Pero si leemos detenidamente este pasaje, dice aquí que cuando tú ates estas palabras, cuando tú ates la misericordia y la verdad a tu cuello como un recordatorio y las escribas en lo profundo de tu corazón, dice, entonces tendrás el favor de Dios, el favor de la gente y lograrás de una buena reputación. Hay cosas, mi amado, que nada puede comprar a menos que tú sigas la misericordia y la verdad en tu vida. Seguimos leyendo. Versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad, subráyalo otra vez, en todo lo que hagas. Y Él te mostrará, escucha, y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Te has preguntado a veces, Señor, dime qué hago en mi vida? Dime qué hago en esta situación. Yo te voy a recordar que tomes un papelito, tomes una notita, tomes un marcador y a partir de este día 5 de julio, tú marques en tu Biblia, cuando yo necesita tomar una decisión, voy a regresar a este lugar, porque aquí hay una verdad de la palabra de Dios que dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Aquí está la respuesta para esos momentos en los cuales tú digas, ¿qué hago, Dios, en esa situación? Aquí está la respuesta. Yo quiero, amado, darte herramientas, pero esa herramienta es tan buena como tú la uses. Esto que acabamos de leer, mi amado, es tan bueno como tú lo recuerdes en esa situación que tú necesitas guía y dirección de parte de Dios. Voy a seguir leyendo. Versículos 7 y 8 dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Concluyo la lectura de estos pasajes otra vez. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces, dice, Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Solamente quiero hacer 3 observaciones en los pasajes que acabamos de leer. Los mandamientos que acabamos de leer, mi amado, son todo incluido. Todos ellos significa que no hay un espacio que pueda competir con ellos. Mi amado, te voy a decir una cosa esta mañana. Con Dios es todo o nada. No hay ambigüedad, no hay un área gris, no hay blanco, no es estoy en medio o soy tibio porque no soy frío ni soy caliente. Con Dios es todo o nada. En esos mandamientos, mi hermano, no podemos obedecer parcialmente. Él no dijo, bueno, la mayor parte de los mandamientos obedécelo, o solamente con ciertas cosas. No, si tú lees detenidamente, en el versículo 1 dice, nunca olvides. En el versículo 3 dice, nunca permitas. En el versículo 5 dice, con todo tu corazón. Y en el versículo 6 dice, en todo lo que hagas. Amado, la observación número 1 es que con Dios es todo o nada. Con Él, mi amado, no hay un área en la cual tú puedas decir, es que en esta área yo no se le entrego a Dios. Es todo de Él o no es nada de Él. La segunda observación que quiero hacer en estos primeros versículos que te acabo de leer es de que cada uno de los mandamientos
deriva una promesa que es de vital importancia para nosotros. Cuando te dice, nunca permitas que la misericordia y la verdad te abandonen, después te dice que hay un beneficio de aquello, que te lo acabo de leer. Los mandamientos de Dios, mi amado, no son gravosos. Los mandamientos de Dios proveen para nuestra vida como un cerco donde tú puedes correr libremente. Se convierten como si viviéramos en un campo abierto donde hay bestias y hay animales salvajes. Cuando los mandamientos de Dios, mi amado, tú vives dentro de ellos, podemos recibir el beneficio de las promesas de Dios porque nos protegen. Y la tercera observación que yo tengo en estos pasajes es que cada una de esas promesas son condicionales a que tú vivas dentro de lo que es la promesa y el mandamiento de Dios. No hay otra manera de recibir las bendiciones de Dios a menos que camines cerca de Dios. Y amado, esto es el centro de que nosotros podemos utilizar. Eso es el fundamento para que podamos confiar en Dios. En un Dios que quiere cosas buenas para ti. Y las cosas buenas a veces vienen escondidas detrás de situaciones difíciles. Y es algo que el mundo de hoy, mucho mayor, los jóvenes no entienden. Que los retos, que los desafíos, que los problemas solamente esconden un beneficio al cual Dios nos quiere llevar cuando aprendamos a confiar en Él. Y sabes que Dios quiere confiarte tantas cosas, porque Él anhela, mi amado, trabajar contigo y que tú seas un obrero o un administrador de todas las cosas que Él tiene reservadas para sus hijos. Yo puedo confiar en Dios porque Dios es fiel. Yo puedo confiar en Él porque sé que pase lo que pase, su sabiduría es mejor que mi conocimiento. El versículo 2, ¿sí? De esto dice, si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Amado, no es cuestión de conocimiento humano, es cuestión de sabiduría divina. Dios nos ha confiado tantas cosas. A mí que soy pastor, me ha confiado semana a semana estar contigo y poder enseñarte la palabra de Dios. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande el tener que preparar y decir, Dios, ¿qué quieres hablar a tu pueblo en esta mañana? Mis talentos, el tiempo que Él me da, mi amado, me lo ha confiado para que yo sea un administrador y sé que para ti también. Pero ahora entonces, como administradores de Dios, tengo que aprender a confiar en Dios. No solamente en los recursos que Él me da, no solamente en los talentos que Él me ha confiado, pero a depender completamente en el Dios al cual yo sirvo. Y es muy fácil decir, yo confío en Dios, yo confío en Dios en todo lo que hago. Pero si en realidad pudiéramos esta mañana hacer un examen concienzudo de cada situación que hemos enfrentado en la última semana, en el último mes, en el último año, te hago una pregunta, ¿realmente has confiado en Dios? ¿Realmente le has creído a Dios y a su palabra en cada una de esas situaciones que has experimentado? Y aquí está el desafío, y en las que vamos a experimentar en las semanas, meses y años subsecuentes. El día de hoy salimos a desayunar muy temprano con los muchachos y es apenas nuestra segunda salida como familia porque sabíamos que todo había estado cerrado. Y cuando llegamos a aquel lugar, traemos nuestras máscaras y nos preguntamos, ¿así irá a ser el resto de nuestra historia? ¿Algún momento llegaremos a definir que ya no se tendrá que usar ni las mascarillas, ni tanto protocolo de seguridad? Y yo le decía a mis hijos, yo creo que el resto de nuestra existencia como raza, como especie, ha cambiado, va a cambiar. Y de ahora en adelante vamos más que en ningún otro tiempo, vamos a tener que aprender a confiar en Dios porque las cosas van a ser tan cambiantes, tan inciertas, pero es aquí donde el Señor nos permite, mi amado, una oportunidad para hacer un análisis interno y decir, Señor, ¿estoy realmente confiando en ti en todo? O en solamente algunas cosas. Te confío solamente, Señor, aquellas
decisiones grandes, aquellas decisiones muy importantes o también de las más pequeñas. Te confío, Señor, solamente en aquellas cosas en las cuales sé que si no confío en ti me va a ir mal. Amado, pero confiar en Dios es la única manera en que nosotros vamos a poder tener el éxito. O, si esas palabras suenan muy seculares, confiar en Dios y en sus mandamientos es la única manera en que todas las cosas nos van a salir bien, como le dijo el Señor a Josué en el capítulo 1. Amado, estamos viviendo en una sociedad cambiante, en una sociedad que no quiere creer en Dios, porque es una sociedad que se ha creído autosuficiente. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo secular y nosotros? Que, mi amado, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. En que este mundo confía en su propio Dios y nosotros confiamos en un Dios que es todopoderoso y que nunca cambia. El día de hoy, mi amado, tenemos que hacer una decisión. ¿Vamos a creerle a Dios y confiar en Él y sus mandamientos? ¿O vamos a creer en un mundo que es incierto? Hoy, esta mañana, tú puedes decidir fundar tu casa sobre la roca o fundar tu casa en arena movediza. Yo te animo, mi amado, a que tomes este pasaje de Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 10, y los medites detenidamente. Si te gusta tomar café, toma una taza de café. Dile a tu esposa o a tu esposo, dame unos minutos, quiero sentarme a meditar en la palabra de Dios. Y te voy a dar un ejercicio que te lo quiero regalar, que para mí me ha funcionado y espero que para ti sea de bendición. Pero toma este libro y lee el versículo del 1 al 10 en voz bajita, que nadie te haga ruido, y te lo lees a ti. Y oras y le dices, Dios, ¿qué me quieres decir? Y lo vuelves a leer otra vez. Y si hay algún momento en los cuales Dios te detiene y saca a luz algo para reconfortarte, para guiarte, te detienes allí en esa promesa, allí en ese mandamiento y dices, Dios, háblame. Y amado, porque esa es mi experiencia y te la comparto así, tal y como es, sin filtros. Muchas de esas ocasiones me siento a leer la palabra, a leer la palabra de Dios, y termina Dios leyéndome a mí y sacando cosas que hay aquí adentro que Él quiere corregir y me quiere enseñar, que son áreas en las cuales yo no he confiado en Él, porque yo soy humano igual que tú, y hay áreas en las cuales me cuesta trabajo rendírselas a Dios, porque creo que yo soy más sabio, me creo muy inteligente, soy culpable, me ha pasado. Pero son esos momentos en los cuales llego, mi amado, en total honestidad con el Señor. Le digo, Dios, quiero aprender a confiar en ti. Y yo quiero regalarte eso esta mañana. Toma tiempo, tú solo, y deja que Dios te enseñe. Sabes, en mi Biblia, el título de este capítulo se llama La confianza en el Señor. A ver si la semana entrante yo quiero llevarte al segundo nivel de esta enseñanza, porque no solamente es que yo confíe en Dios, Dios necesita gente en la cual Él pueda confiar. Y la semana que entra te prometo que vamos a analizar esa parte, porque Él busca obreros, hombres y mujeres fieles, a través de los cuales Él pueda entrar a este mundo y hacer la diferencia en cientos y miles de personas. Hasta la próxima semana, que el Señor te bendiga, y antes de concluir quisiera que oráramos juntos. Dios, te damos gracias en esta mañana porque tú eres fiel y verdadero, porque en tu soberana gracia, en tu soberana voluntad, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para ser perfectos y sin mancha. Y esta mañana, Señor, yo te doy la gloria y te doy la honra, Señor, en todo lo que hago, porque no hay otro Dios como tú. Permite que sea tu palabra la que nos cambia, la que nos transforma. Y Espíritu Santo, siempre es mi oración que me guíes, que nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Que tengamos una semana bendecida en todo lo que hagamos y que podamos ver, Señor, que tu mano está sobre nosotros para darnos éxito
y para ser, Señor, colaboradores en tu obra. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.